los últimos años no conozco ningún caso de ningún periodista al que hayan contratado por su currículum. Creo que la universidad todavía no forma periodistas preparados para lo que están pidiendo para contratarlos en 2025. Me atrevería a decirte que de esa orla igual me sobrarían dedos de las dos manos para decirte cuántos realmente han encontrado su sitio en la profesión y están viviendo hoy del periodismo. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y traemos hoy a otro periodista más y esta vez nos pasamos por Pizarritas de Quintana y por Radio Marca. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, bienvenido al canal. Muchas gracias por pasarte por el canal. Gracias a ti por la invitación, que es un gustazo. Muchas gracias. Y bueno, siempre me gusta empezar estas entrevistas, daros un poquito a presentar. Para quien no te conozca y esté un poco perdido, ¿quién es Adrián Blanco? Pues Adrián Blanco es un periodista que se dedica especialmente al fútbol, está especializado en el fútbol. Tenemos un programa diario todas las tardes en Radio Marca que se llama La Pizarra de Quintana, de 4 a 7 de la tarde. Ahora durante el verano lo estoy presentando yo, con el horario un poco cambiado entre Wimbledon primero y ahora el Tour de Francia. Me cambian un poco los horarios, pero bueno, estoy por la tarde en Radio Marca. Y luego tenemos un canal de YouTube que es Pizarritas, donde hablamos diariamente de fútbol, tenemos vídeos diarios, hacemos directos, tenemos también redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, donde subimos clips, jueguitos, retos, etcétera. Así que esto soy yo, este soy yo, y a esto me dedico diariamente. Con lo de los horarios es la vida del periodista diaria casi. Total, 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 total. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque todos los días, bueno, siempre pasa algo, ¿no? Siempre pasan historias, que oye, es lo divertido, lo que nos gusta de la profesión. Pero bueno, es verdad que la actualidad, como se dice, siempre manda y la actualidad te obliga muchas veces a rehacer más de una pauta y más de dos durante el día para adaptarte a la actualidad. Y bueno, ya cuando, no me quiero imaginar cuando pasó lo de Diego Llota, que en paz descanse, ya cambió Sí. todo, todas las escaletas de todo el día. Totalmente, totalmente. Fíjate que a mí la noticia me pilla por la mañana, yo no estaba trabajando todavía, estaba por la mañana en el coche y la escuché precisamente en la radio, porque yo soy de los que va escuchando siempre la radio en el coche y escuché la noticia y ostras, una de estas noticias que te dejan helado y te dejan ya con mal cuerpo para todo el día. Y recuerdo que sí, que fue un programa complicado porque a todos los invitados, todos los colaboradores que entraban con nosotros ese día, pues bueno, de alguna u otra forma les pedíamos que nos acompañasen en el homenaje, que recordásemos la figura de Diego Llota, también de su hermano. Así que sí, sí, es uno de esos programas que uno creo que tristemente va a recordar mucho tiempo. Totalmente. Yo me acuerdo, es que encima yo, como vi la noticia, fue encima por redes sociales, por Instagram. No me acuerdo de qué Ujú. medio fue o de qué cuenta que está, bueno, que comunica sobre fútbol fue. Pero recuerdo verla y yo como estaba medio dormido y lo primero que vi fue saludar a mi pareja y luego ver la noticia y digo, espérate, y creía que era un fake. Sí, 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 total. Luego ya cuando me meto y voy bajando y veo que lo dice As Marca, El País, no sé qué, digo, no me fastidies. Pero sé que Sí, sí, no llegaba ni a la treintena. total, total. Una absoluta desgracia. Y sí, es que es de estas noticias que uno cuando lee le impactan mucho de primeras. Y yo estoy contigo. Yo cuando lo escuché en la radio y cuando vi la notificación del periódico del móvil dije, no puede ser. No puede ser y ojalá que se la hayan colado al que lo acaba de decir en la radio y al que lo acaba de publicar en el periódico, pero no, tristemente no. ¿No? Y luego me recuerdo que ese día también falleció un joven motorista también. Y fue un día de, Sí, fue un día, justo, sí, sí, sí. un día de desgracias que digo, pero ¿qué más? ¿Qué más nos tenéis al mundo del deporte? Luego Sí, también sí, total. falleció el mítico portero del Depor también luego por la tarde. Y ahora mismo no me acuerdo el Bueno. nombre del senegalés. Peter Rufai. También Mm. falleció Rufai por la tarde, y digo, pero ¿qué es esto? Nos Sí, estáis sí. dando por Ya, ya todos vale, ¿no? lados al Ya mundo basta. deportivo. Ya basta, sí, sí, sí. En Madre fin. mía. Y bueno, ya volviendo un poco a la entrevista, como bien has dicho, periodista, con carrera y todo. Y quiero que nos comentes también, ya basándonos en los estudios, ¿cómo fue tu experiencia durante la carrera de periodismo y cuál es la opinión que te merece?
la estructura o a lo mejor en sí cómo se plantea el periodismo en las universidades de hoy en día? Pues estoy bastante crítico, la verdad, con la carrera. Yo era uno de tantos que entra en la carrera todos los años. Era 2014, si mal no recuerdo, cuando yo entro a la universidad. Yo estudié en la Complutense en Madrid. Entré con bastante ilusión porque era lo que siempre había querido hacer. Yo era de estos que cuando se presenta a la PAU, a la selectividad, yo decía, bueno, ahora EBAU, creo que se llama, yo era de los que decía, tiene que ser periodismo sí o sí. Es decir, no puede haber alternativa, no puede haber plan B. Yo recuerdo que, no sé si lo siguen haciendo, te hacían rellenar una hoja con 10 carreras, con 10 sitios donde querías estudiar esa carrera y yo puse todo periodismo, era todo periodismo, en la Complu, en la Carlos III, en la Rey Juan Carlos, incluso podía, ¿por qué no? Si no me daba la nota aquí en Madrid, salir fuera para hacerlo. Es decir, yo quería hacer sí o sí periodismo, no tenía otra alternativa. Por suerte me dio la nota, pude entrar en la carrera y entré con bastante ilusión, pero no cuando entra y ve que la universidad está bastante desactualizada en todos los sentidos, que tiene un temario demasiado denso, demasiada teoría y muy poca práctica hasta los años finales de carrera, pues te entra un poco el bajón y uno se da cuenta muy pronto que si quiere hacerse un hueco en el periodismo y que si quiere llegar a cuarto de carrera habiendo hecho ya algo que de verdad le sirva y le dé experiencia y lo forme, lo tiene que buscar por fuera, porque la universidad no te lo va a dar. Yo creo que esto es algo importante y a tener en cuenta. Ojalá que con los años vaya cambiando, ojalá que con los años la universidad se adapte a los nuevos tiempos, tanto laborales en el mundo de la empresa como las oportunidades que debe ofrecer, como la actualización en sí a nivel tecnológico, porque yo cuando la hice estaba muy desactualizada. Ojalá se vaya adaptando porque se necesita, porque es necesario, porque creo que la carrera está bien para hacer 4 años, para tener una titulación, para entrar a la universidad, que creo que es una experiencia muy enriquecedora para cualquier estudiante, sea de la carrera que sea. Creo que la universidad es muy necesaria, creo que curte bastante a nivel personal, pero en lo profesional, en lo que era estrictamente periodismo, a mí me dejó a deber, la verdad. No, y yo siempre lo menciono por mi parte porque yo sí que tengo la fortuna de estudiar en una universidad privada que la parte de la práctica sí Mm, que no me puedo quejar, la verdad, porque la parte práctica de la universidad en la que estudié, pues al final está a la orden del día y es al final lo que te da ese bagaje a lo mejor que te hace diferencial en ciertos momentos. sí, total. Sí, Porque sí, es, sí, es una, es es un- así. es una carrera que tienes que ponerte a ejercerla incluso antes de entrar a la universidad. Y yo Sí, me, sí, da, yo me, total. da, yo me he dado cuenta, no tarde, pero sí que me he dado cuenta respecto, iba pasando los cursos de la carrera. O sea, era una cosa que es decir, si no me voy a mover yo, hay otra gente que se está moviendo y me pueden... Al final es una competición sana, pero al final, tal y como está la profesión hoy en día, puede ser diferencial, porque al final, pues puedo tener la experiencia de haber dicho, oye, yo he hecho esto, y dice, claro, pero es que viene otro que ha hecho 300 cosas más, Mm. ha cubierto no sé cuántas cosas más con 18 años, 20 años, y luego voy a cogerle a él porque me va a servir para más cosas. Entonces, al Sí. final, si no tienes esa carrera o esas ganas de hacer cosas, no te van a venir por ciencia infusa y yo lo he descubierto a lo largo de la carrera y bueno, de momento no me arrepiento de no haber hecho nada. Está bien porque es que es la realidad de la carrera. Es una profesión muy vocacional, todo el mundo lo dice, esto es así, de eso también se aprovechan muchas veces durante la carrera y después cuando uno hace prácticas y después cuando uno empieza a colaborar en distintos sitios, etcétera. Pero es que eso marca la diferencia. Es que marca la diferencia. Yo recuerdo que en mi clase de primero de carrera éramos muy pocos los que colaborábamos en sitios, los que escribíamos en blogs, los que intentábamos abrirnos un pequeño podcast. Bueno, es que eso marca la diferencia. Marca la diferencia porque sentarte en el aula, a escuchar la clase del profesor, entregar la práctica que te manda y presentarte al examen para aprobarlo, realmente no te está curtiendo. Te está enseñando otras cosas, pero no te está curtiendo para que cuando acabes la carrera después del cuarto año salgas y encuentres una oportunidad.
Claro, es que luego es continuar un poco con el modelo del bachillerato y la ESO y todo, que era un poco más estudiar lo que tienes que estudiar, sacarlo lo que Exacto, tienes que sacar y ya a otra historia. total. Entonces, Total, eso, total. Así es, sí, sí. Y ya digo, yo creo que eso marca la diferencia y si hay algún estudiante de periodismo que está viendo esto y entra este año, entra en septiembre a hacer la carrera, yo le diría que a tope desde el principio, que si es lo que quiere hacer, vaya con todo y que trate de buscarse, bueno, un poco su suerte a su manera, porque es verdad que la universidad también, más allá de ir al aula y sentarte, como te decía antes, creo que es una experiencia muy enriquecedora. Uno hace bastantes contactos. Yo, por ejemplo, guardo muchos contactos de la universidad, gente que estudió conmigo, gente con la que compartí alguna asignatura o con la que me crucé. Y después con el tiempo he dicho, oye, mira, esta persona que estudió conmigo, oye, está en este medio, está en este sitio, está haciendo esta cosa. Y oye, ese tipo de contactos también creo que son valiosos y creo que dan mucho en el futuro y hay que saber cuidarlos. no, y justo te has adelantado la pregunta que tenía, que era un poco más Mm, de los consejos que le darías a los estudiantes para, aparte de a lo mejor salirse un poco y buscarse las castañas también fuera desde el principio de la carrera, colaborar al final. Lo hablé en la última entrevista con José Alberto Chozas del hecho de mm, está el pack inicial del periodista, que es un poco ahora encima con redes sociales sobre todo. sí. El poder hacerte un podcast, el poder colaborar con páginas como Babel, que es de las más conocidas al final del Started Pack del periodista, como lo Mm, mencionamos en su momento. Y al final, lo que hemos estado mencionando ahora, para no hacerlo un bucle en todo, es el ponerte desde el principio a ejercer y bueno, aprender a equivocarte al final, porque mm, hay muchas veces que esta carrera, bueno, pasó el otro día, si no me equivoco, o hace poco con el tema de Brahim, que hubo un momento en el que se pudo malentender una noticia o que pudo haber un titular en el que se pudo dar a entender otra cosa. Y cuando tuvo la movida esta de que estaba contra las cuerdas ahora mismo, que está ahí, que se está anunciando la renovación y no me acuerdo qué fue, o mismamente con lo de Diego Llota, mm, cuando salió la noticia de qué valor de mercado tenía Diego Llota en Transfermarkt. Ahí sí, hay que... Son esas cosas que a los periodistas, sobre todo jóvenes, nos van a ayudar a saber aprender a equivocarnos rápido. Porque si total. tienes que pasar eso ya en un medio profesional, a lo mejor ya te cuesta el trabajo en general. Sí, sí, hay que equivocarse, si es que es así. Al final, cualquiera que inicia su profesión se va a equivocar muchas veces a lo largo de su vida y los jóvenes nos vamos a equivocar mucho. Yo me he equivocado bastantes veces y por suerte de los errores he tratado de ir aprendiendo. Ha habido errores más grandes, otros un poquito más pequeños en los que no ha pasado tanto, pero bueno, es que de eso se aprende. Yo creo que hablando de los consejos... A ver, por suerte cada vez hay más opciones, creo, para que uno trate de encontrar su sitio. Cuando yo empecé en 2014, sí, estaba Twitter, que aquello era una selva tremendo, porque Twitter no era como ha sido en los últimos años un portal de información, ahora ya ha derivado en un estercolero bastante peligroso. En aquel momento yo recuerdo que Twitter era un sitio donde había de todo, había mucho troll, porque había muchísima gente que hacía el notas en Twitter, pero también había un buen espacio donde se empezó a germinar una semillita de gente a la que le gustaba el fútbol, le gustaba una manera de comunicar muy concreta. Es decir, yo creo que supimos aprovechar, los periodistas que somos de esa generación, supimos aprovechar muy bien la herramienta. Yo creo que ahora hay muchas más herramientas, además de Twitter. En Twitter hay que estar, por supuesto, pero hay otras muchas. Y creo que ahora, si tuviese que dar un consejo a alguien que esté empezando, le diría que intente adaptarse a todos los formatos, que no se encierre solo en uno. Hay gente que escribe muy bien y que por supuesto tiene que escribir, pero esa persona, pensando en su futuro, pensando en lo que buscan ahora las redacciones, yo que estoy dentro de una muy grande como es Marca, me he dado cuenta que lo que buscan este tipo de redacciones es gente que sepa hacer muchas cosas, es gente que sepa escribir, pero que también sepa entrar en la radio si es necesario a contar una noticia,
que también se pueda poner delante de una cámara, contar algo en el marca.com si lo tienen que grabar, que sepa hacer un stream en directo, porque cada vez se hacen más las grandes reacciones. Es decir, yo creo que ahora hay que saber hacer muchas cosas, hay que saber editar vídeos, por ejemplo, también, hay que saber editar fotografías. En fin, yo creo que al periodista ahora mismo se le exigen muchas cosas, que sepa de muchísimos temas y que controle mucho estas nuevas tecnologías y más si alguien que nos esté escuchando ahora piensa y su objetivo es trabajar en una gran reacción. Hay otros, insisto, que, oye, a través de estas nuevas herramientas pueden encontrar su espacio y pueden encontrar su ventanita, creo que de una manera algo más sencilla de lo que era hace unos años. No, y totalmente. Y luego viendo, bueno, el historial que te sale ahí en LinkedIn tuyo, bueno, analista y redactor, luego comentarista, esas están también en Diario As, narrador, o Sí, sea, el saber sí, hacer sí. muchas cosas también destaca en ti, o sea que... Sí, 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 no, siempre lo intenté. Es verdad que el LinkedIn lo tengo poco actualizado, ¿eh? No, no sé dónde, no sé qué sea lo último que tengo puesto en LinkedIn, pero hace tiempo que no lo he actualizado. Sí, 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 es que es clave. Es que me di cuenta cuando mi primer contacto con una gran redacción es en el AS, que yo estaba en tercero de carrera, si mal no recuerdo, que eran las prácticas que ofrecían en la Complutense. Fue una experiencia muy buena, estuve durante un verano entero en el diario AS, primero 2 meses en la sección de fútbol, luego un mes en la sección del Real Madrid. Y fue una experiencia muy buena. Fue una experiencia muy buena porque fue, por ejemplo, mi primera toma de contacto con una rueda de prensa. Yo iba a las ruedas de prensa de Zidane, que era el entrenador de Madrid en aquella época, iba a Valdebebas a cubrir los entrenamientos, iba al Bernabéu a cubrir algún partido. Era una experiencia muy enriquecedora, pero claro, cuando yo estaba allí, cuando yo estaba en la rueda de prensa de Zidane, no solo me pedían que yo teclease la rueda de prensa de Zidane y que la mandase inmediatamente al .com para que la subiesen a la web y la gente la pudiese consultar leyendo. También me exigían hacer fotos, hacer algún vídeo de los entrenamientos. Es decir, que ya en aquella época incluso ya noté yo, dije, ostras, cada vez te piden más cosas. Y de esto no me han contado nada en la carrera. Yo de esto no sabía nada, sino que uno aprende estando ya en el tajo, estando ya en el trabajo. Así que sí, sí. Ahora mismo hay que formarse en todo y esto no para. Mañana aparecerá otra red social, aparecerá otra herramienta y todos tendremos que mirar a ella porque esto no lo marcamos nosotros, lo marca la gente, lo marca el consumidor y lo marcan, como digo, los nuevos medios de consumo que van cambiando. No, no, totalmente. Y aparte, bueno, se está viendo ahora mismo con TikTok, que es un poco Por la, ejemplo, la por red ejemplo, social que más está ahí marcando ahora mismo el tempo de todos los medios de comunicación, de todo el mundo que quiere empezar, de todo. Al final, total. ¿qué es lo que te lleva? A lo mejor, vamos a poner el ejemplo de cuando Miguel estaba con Diario de Periodista Deportivo en YouTube. Si se crease ahora mismo un Miguel Quintana 2.0, Mm, tendría que haber llevado todo o la mayoría a TikTok y luego ya crecería en YouTube, por decirlo de alguna justo. forma. Al Sí, final, sí. Miguel entró en un momento de decir, joder, este es el momento álgido de YouTube en el que se puede crecer sin necesidad de una tercera red y estaba en ese momento Musical.ly, que era lo anterior a TikTok, que era solo de Ujú. bailes y todo. Pero luego también Mr. Underdog, en el que también has estado presente. Pues Sí, a lo mejor si fuese algo más, vamos a llamarlo amateur, ya que era ciertamente más profesional otra, que otros canales de YouTube que inician, que no es, por decirlo, un inicio, sino es ya un proyecto que se puede consolidar a futuro, pues a lo mejor también tendría que haberse adaptado a TikTok si se crease hoy en día. Porque ya TikTok va marcando el tempo hasta de los medios de comunicación, que eso ya es hablar de rangos mayores. sí, sí. Fíjate que la fiebre actual de TikTok fue la fiebre de hace 2, 3 años con Twitch. Una fiebre que, por ejemplo, yo he Joder. visto desde dentro en el propio Marca. En Marca, cuando nosotros entramos, vimos cómo Marca, que es un medio muy consolidado, el más grande en España en cuanto a periódicos deportivos, con una tirada en papel enorme en toda España todos los días, vimos cómo al mismo tiempo que nuestra entrada en la radio, vimos, claro, la gente cada vez hacía más streams en Internet. Pues había mucha gente, muchos periodistas incluso, periodistas de vieja escuela, que empezaron a hacer retransmisiones desde su propia casa o desde donde ellos pudiesen hacerlas, porque veían que la nueva manera de consumir contenidos y de consumir muchos formatos periodísticos era a través de estos streams. Bueno, pues Marca empezó poco a poco a abrirse a este tipo de retransmisiones, a este tipo de cosas que antes no hacía porque se tuvo que adaptar a los nuevos tiempos. Ahora lo hemos visto con TikTok. Ahora, por ejemplo, hay una sala en Marca, la sala que utilizan para Twitch, esa sala que habilitaron en la gran redacción de Marca,
la utilizan para grabar los formatos en TikTok. Es decir, que también, evidentemente, los grandes medios de comunicación, oye, no pueden vivir ajenos, no pueden vivir de espaldas a este tipo de nuevas herramientas, de nuevas redes sociales que consumen sobre todo los jóvenes, que son los que más te van a acompañar, evidentemente, en el tiempo y que van a marcar el futuro. Así que yo creo que es interesante, muy interesante, la verdad, cómo estos grandes medios, estos grandes periódicos, oye, se han tenido que adaptar porque llegó un momento donde estaba claro, adaptarse o morir. Totalmente, ¿no? Y aparte, has estado hablando antes de tus errores y me resulta Mm, gracioso porque te voy a comentar yo uno de los que tuve yo, mm, que fue al final haciendo una entrevista en la radio de mi universidad. Y yo recuerdo después de ese error, que fue comentar un dato mal al final, de decir un mm. dato a lo mejor mal y quedarte así como, uy, me he equivocado. Sí, sí. Después pasar un mal rato increíble, pero bueno, ya aprendí de ello y bueno, he podido seguir cometiendo errores, pero de eso se aprenden, como ya hemos mencionado. Pero ¿tú cuál recuerdas que fue el error que te hizo aprender algo y que se te quedó marcado en la piel ahí de, joder, he hecho esto y de repente digo, me he quedado un rato pensándolo y digo, por Dios que no me equivoco más, esto es la vida? Pues fíjate, yo recuerdo en el verano del diario AS, en el verano que estuve haciendo prácticas, a los becarios que estábamos en la sección de fútbol nos encargaron que hiciésemos algo muy sencillo, pero que no hicimos bien, que era el día del sorteo del calendario de liga, teníamos que coger las jornadas del calendario de liga y meterlas en el programa que se utiliza en ordenador para hacer la página en papel del día siguiente. Bueno, pues los dos, tres becarios, no recuerdo ahora cuántos éramos, que teníamos que encargarnos de eso, no lo hicimos bien, no metimos bien el calendario, nos comimos una jornada, nos comimos un partido, algo hicimos mal, no recuerdo bien qué hicimos. Al día siguiente el diario AS tuvo que sacar en portada una rectificación, tuvieron que rectificar el calendario, porque claro, ese calendario nosotros luego nos explicaron que ese calendario en papel lo publican porque mucha gente lo guarda para seguir durante la temporada cuál es el calendario. Ahora habrá mucha gente que ya lo siga a través de internet y que esa página del periódico la salten directamente y no la lean. Pero bueno, por aquel entonces le daban mucha importancia a aquella página. Bueno, pues la liamos de tal forma, tan grande fue el error. No sé qué haríamos con el calendario, no sé cómo lo veríamos, no sé quién lo teclearía mal. Pero entre todos nos comimos aquel error y fue un error bastante grave y fue un error por el cual nos echaron una bronca importante. Porque claro, al día siguiente las tenía que abrir en su portada. Recuerdo que era un cintillo en el lado o algo, no sé, pero algo tuvieron que poner en portada con la rectificación del calendario pidiendo perdón a los lectores del diario AS porque no había salido bien y errores. Creo que ese fue uno de los más graves. Estando en las de prácticas, por ejemplo, bueno, pues alguna que otra crónica recuerdo que me tocó hacer del Castilla en aquel momento. Bueno, que me tuvieron que corregir varias veces porque no estaba bien, porque había metido mal algún que otro dato en la famosa tablilla donde indicas los cambios, las tarjetas, etcétera. Errores he cometido muchos, muchísimos, y sigo cometiendo, porque en la pizarra esta misma temporada, cuando hemos repasado datos de jugadores, cuando hemos analizado fichajes, algún que otro gambazo he metido y trato que sean los menos posibles, lógicamente, y aprender de ellos, pero errores uno va a cometer siempre. Entonces, es parte del ser humano. No, totalmente. Y es que hay veces que se piensan que hay veces que los periodistas tienen que ser robots muchas veces Claro, y tener ahí todo correcto, todo tal, y no saben que aparte son personas claro que sí. fuera de Sí, eso. sí, sí. Sí, sí, hay que saber aprender a vivir con el error y que el error, el error claro que te tiene que fastidiar, porque si no te fastidias es que igual no te importa demasiado lo que estás haciendo y eso no está bien, igual por ahí no es. Claro que te tiene que mosquear y te tiene que hacer aprender, pero hay que aprender a vivir con el error como hay que aprender a vivir con la crítica. Es decir, no pasa nada, la vida no empieza y no acaba porque uno se equivoque diciendo mal un dato o metiendo mal una jornada de liga en el calendario en papel. De verdad que no pasa nada y errores vamos a seguir cometiendo todos durante toda nuestra vida. Totalmente. Y bueno, lo más importante es eso, aprender de ello, porque es que si no, si te quedas amargado pensando en el, Claro, he cometido este error, sí, sí. ya es Volverás a como, cometer otro después, seguro, porque estarás pensando en ese y no estarás lo que tienes que estar. claro, y luego de repente no hay mayor verdugo que uno mismo muchas veces. O Sí, sea sí, que como tampoco aprendas a vivir con él, sí, sí. es lo que te puede complicar más todo lo que se Chungo, viene sí, sí. a futuro.
Y bueno, hemos estado hablando también mucho del tema de la adaptación de los medios a redes y ¿Mm? todo lo que se está dando. Pero ¿cuándo viste tú y cuándo decidiste tú darle la oportunidad a las redes sociales como periodista? ¿En qué momento decidiste tú decir, yo también voy a apostar, aparte de crearme la marca personal del periodista Adrián Blanco, que es para ¿Mm? mí clave hoy en día, que cada periodista tenga una marca propia y no sea Adrián Blanco, periodista de tal medio, sino Adrián Sí, Blanco, periodista deportivo, como se quiera sí, al sí. final denotar? ¿Cuándo decidiste tú dar esa oportunidad a las redes y cuándo decidiste tú, venga, vamos a apostar por proyectos también de redes sociales que sean igual de periodísticos que un medio de comunicación? Pues a ver, en cuanto al tema redes, la red que me ha acompañado siempre y que he tenido desde el principio ha sido Twitter. Siempre, siempre he tenido Twitter. Me abrí Twitter cuando estaba en bachillerato, estaba todavía en el instituto. Recuerdo cómo abrí Twitter en aquella época de la que antes te hablaba, que había mucho troll en redes sociales. Recuerdo abrirme Twitter y recuerdo yo tuitear ahí cosas de fútbol que mis amigos me miraban extraños. Mis amigos me miraban como un bicho raro, diciendo, oye, este tío que se queda un sábado por la tarde, que no viene al parque con sus amigos a hacer cosas de chavales de 16 y 17 años, se queda viendo un partido de fútbol y está tuiteando este partido de fútbol. Yo recuerdo que ahí empecé a, bueno, como te decía, vi que en Twitter había un espacio que me permitía conectar con otra gente que yo no conocía y que me permitía, bueno, pues explayarme de manera también profesional. Empezar a sembrar en mí mismo ese gusanillo, alimentar ese gusanillo de decir, oye, esto me gusta comunicar, me gusta ver partidos, me gusta comunicar sobre los partidos que veo y las historias que voy conociendo. Es verdad que luego tuve un tiempo algo más apartado, creo que estuve un par de años donde no estuve tan presente en Twitter, pero en cuanto entré ya en primero, mitad de año de primero de carrera, que ya empecé a colaborar en radios, empecé a colaborar con la Liga Nacional de Fútbol Sala narrando partidos, bueno, empecé a hacer mis pinitos en la profesión, fue cuando empecé a darle caña de verdad a Twitter, me lo empecé a tomar más en serio, traté un poco de profesionalizarlo, por así decirlo, y desde entonces lo he tratado de mantener bastante profesional. Una línea, oye, de opinión, de análisis, siempre bastante respetuosa, la verdad. Por suerte, no he tenido nunca ninguna Twitter bronca, como se conoce, nunca me he metido en ningún charco de estos, nunca he buscado meterme, bajar al barro a discutir con otras personas, sino que siempre he tratado de buscar ese enfoque constructivo y aprovechar Twitter para eso, para entablar conversaciones, para entablar debates, para poder mostrar mis opiniones y mis análisis, conectar con otra gente, insisto que para mí eso ha sido muy importante, he conocido mucha gente a través de Twitter, grandes profesionales con los que ahora trabajo, así que la verdad que ese fue, Twitter ha sido el que siempre me ha acompañado. Ahora, pues ahora ya estoy más abierto a otro tipo de redes sociales. Por ejemplo, Instagram hasta hace no mucho, mi Instagram era personal. Es decir, yo en mi Instagram solo subía cosas personales, cosas de mis viajes, de mi pareja, de mis amigos, de mi familia, y para de contar. Pero bueno, vi que en Instagram también había muchos profesionales que se dedican a lo mismo que yo, que lo empezaron a aprovechar como una herramienta para darse a conocer, para llegar a más gente, y ahora he tratado de profesionalizarlo un poco más. Y lo mismo te diría con TikTok parecido. Yo me abrí TikTok, recuerdo hace ya no sé cuándo sería cosa de un año, año y pico, no lo sé, no recuerdo y me lo abrí como una cuenta para, bueno, a ver qué había en TikTok, porque tiene todo el mundo TikTok y porque todo el mundo está tan enganchado a TikTok. Y vi que también era un sitio, una nueva herramienta para llegar a más gente, igual que Instagram. Así que empecé a subir ahí mis vídeos, mis clips, cositas del programa que me parecían interesantes para subir y para ir construyendo poco a poco, como tú antes decías, que estoy de acuerdo contigo, me parece muy importante la marca personal del periodista. Es que es muy, muy relevante porque al final te va a dar un currículum, pero al final a demostrar tu currículum, que sobre todo es muy importante demostrar la experiencia que tienes porque hay mucha gente que, bueno, que a veces se da un nivel de inglés un poco más alto, añade alguna cosa de más que a lo mejor es medio mentira, pero que luego sabe menos de lo que pone, y Sí, ahí y sí, así lo puedes demostrar. Porque sí, sí. puedes decir, no, yo sé hacer TikTok, o sé hacer contenido en vertical y puedo adaptarlo a un minuto. Y luego pues, te metes en las redes sociales y dices, ah, pues mira, sí, sí sabe, o ah, no tiene ni idea. Justo, sí, sí. Al final, las
grandes empresas, es decir, los grandes medios de comunicación, te hablo del caso de Marca, que es el que conozco diariamente, pero bueno, tengo amigos en el diario AS, por ejemplo, tengo algún amigo en el diario El Mundo que comparte redacción, comparte edificio con el propio Marca, tengo amigos en Cataluña que están en el Sport, del mundo deportivo. De verdad que en los últimos años no conozco ningún caso de ningún periodista que hayan contratado por su currículum. Es decir, no conozco a nadie que haya enviado su currículum. A nosotros nos llegan muchísimos currículums diariamente al mail de Marca. Nos llegan muchísimos currículums de chicos jóvenes que quieren empezar a trabajar, a colaborar y que piden una oportunidad mandándote el currículum. De verdad que en los últimos años no conozco a ningún caso de ningún periodista que hayan contratado por el currículum, que lo hayan abierto en la redacción o algún compañero que me haya dicho, oye, esta persona ha entrado porque envió su currículum, lo han leído y han dicho, oye, ¿cuántas cosas sabe hacer? Lo vamos a contratar. No, no. Los que han llegado, a los que han dado la oportunidad, es gente a la que han visto que sabe hacer cosas, que comunica bien, que mueve gente, que tiene un público, que tiene una comunidad detrás. Son los perfiles que ahora mismo están buscando las grandes reacciones, si es así como se entra, no de la otra manera. La otra manera creo que ya forma parte del pasado y que ahora mismo, por lo que yo he visto, por mi experiencia, no termina de calar. O sea, que si no ha quedado suficientemente claro, moveros. O sea, al final, moveros donde podáis Es lo que y toca. donde hagáis, porque, bueno, ya a mí lo que más me sorprende y lo que creo que va a ser el titular de, de la entrevista, que ya el currículum también queda en un backup al final. Ya queda Sí, como un sí, poquito total. de, vale, sí, pero ¿me lo puedes demostrar? Total, total. De verdad lo digo, ¿eh? De verdad es algo que me he dado, que he aprendido desde que estamos dentro de Marca y por la corta experiencia que tengo en la profesión, que yo acabo de empezar también. Pero de verdad que es algo que he comprobado rápido, que el tema del currículum ya creo que no se lleva. Creo que ahora los compañeros que han ido entrando en la redacción después de nosotros ha sido por eso, por gente que ha sido interesante, gente que está muy especializada en algún tema concreto que interesa seguir o gente que entra porque está especializado en algo y luego dentro del periódico, oye, lo tienen que reubicar y se especializa en otra cosa. Pero bueno, interesaba en aquel momento porque igual sabía vender muy bien las historias que contaba en Twitter o en Instagram o en TikTok o porque sabe hacer todo. En fin, yo creo que eso es ahora mismo lo que están buscando. Totalmente. Es que, joder, me marca mucho eso porque yo, por inexperiencia también en el mundo laboral, bueno, inexperiencia suficiente en el mundo laboral, a mí siempre me habían marcado, no, currículum, ten un buen currículum, ten no sé cuánto, sobre todo la titulitis, que está Mm, últimamente también muy a la orden del día, pero luego al final total. también influye porque hasta un periodista luego tiene que hacerse un máster de especialización. Sí, sí, sí. Siempre ayuda, mejor dicho, vamos a decirlo así. Sí, claro, no, por supuesto. Todo lo que sea aprendizaje, todo lo que sea estar bien formado, por supuesto que va a ayudar muchísimo, muchísimo. Es decir, pero va a ayudar porque esa persona va a saber más de eso y porque esa persona va a estar mejor formada en todos los sentidos. Es decir, la experiencia que uno tenga aprendiendo no le va a sobrar a nadie nunca. Es decir, eso está claro. Pero es verdad que el periodismo es una profesión muy práctica, una profesión muy del día a día, de saber comunicar, que es de lo que se trata, y para ello hay que moverse. Porque creo que, volviendo al inicio de la charla, creo que la universidad todavía no forma periodistas preparados para lo que están pidiendo para contratarlos en 2025. ¿Qué fue a ti lo que más te sorprendió al salir de la carrera y entrar en un medio fuerte o incluso en las prácticas? ¿Qué fue lo que más te chocó de decir, buah, esto no lo había escuchado en mi vida? O esto no lo había practicado yo en mi vida y me tengo que poner aquí a aprenderlo. Hablar delante de la cámara. Hablar delante de la cámara. Yo recuerdo que en la carrera, creo que es en tercero, cuarto, creo tuvimos una asignatura de televisión, que la asignatura de televisión consistía en bajar al plató de televisión de la universidad y hablar durante un minuto una pieza informativa que el profesor evaluaba y sacaba la asignatura. Es decir, tenías una parte teórica y la práctica consistía en hacer poco más que eso. Igual lo he reducido mucho, pero bueno, consistía un poco más que eso. Pues recuerdo que cuando uno se enfrenta a una cámara, ya de manera profesional, la cámara impone mucho. Creo que la cámara impone bastante a cualquier periodista.
Entonces yo recuerdo que ese fue un shock importante, decir, ostras, es que para esto no me han preparado. Es que yo no sé cuáles son los 3 tips básicos que debo llevar a cabo para que la pieza salga bien. Es algo que, por suerte de haber hecho cositas, pinitos, como te decía desde el principio, desde muy jovencito, pues bueno, sí noté que igual tenía ya una idea, una ligera idea de cómo podía afrontarlo. Pero son cosas que de verdad, creo que al menos cuando yo hice la carrera no te preparaban para ello y me parecen muy necesarias. Que la carrera sea mucho más práctica para curtir y preparar profesionalmente a los periodistas que van a salir en los próximos años. Es una de las cosas que de verdad creo que más me impactaron. Otra a nivel más personal, no tanto profesional, descubrí, esto fue en primero, pero bueno, luego con el tiempo, con los años, lo fui comprobando y ya en cuarto, cuando acabo la carrera, lo tuve bastante claro. Como es una carrera muy vocacional, yo tenía compañeros en la carrera que entraron de rebote en periodismo. Entraron porque la nota era asequible, porque no llegaron a la carrera que querían hacer y como no es una carrera muy difícil, porque no es medicina, no es una ingeniería aeroespacial, pues bueno, caen ahí de rebote y más o menos se van sacando su carrera y ya veremos qué pasa en el futuro. Y muchos de ellos al acabar la carrera y ahora se están dedicando a otra cosa. No se dedican al periodismo, se dedican a otra cosa. Tienen en el currículum, si les sirve a ellos, que han hecho periodismo, pero se dedican a otra cosa. Así que eso también recuerdo que me impactó bastante. La orla de mi universidad nunca la he puesto, nunca la he colgado en casa. Es una orla gigante, estamos tropecientos mil alumnos y me atrevería a decirte que de esa orla igual me sobrarían dedos de las dos manos para decirte cuántos realmente han encontrado su sitio en la profesión y están viviendo hoy del periodismo. Es fuerte, pero es así. Entramos muchos en la carrera, pero pocos, por muchas circunstancias, acaban realmente o han acabado realmente, al menos de la generación que yo conozco, de los que compartieron universidad conmigo, han acabado ahora mismo o están ahora mismo colocados y viviendo del periodismo. Es que totalmente, es complicado, es complicado. Entonces me gustaría también preguntarte por cómo ves el fútbol sala, porque hemos traído a varias influencers que tratan el fútbol sala o que han estado practicando el fútbol sala o dentro del mundo del fútbol sala. Y actualmente han criticado que es uno de los deportes más vistos, pero que se le da muy poca visibilidad. Tú que has estado dentro del mundo, ¿cuál es tu opinión respecto a la visibilidad que se le puede dar al fútbol sala? ¿Cómo se trata el fútbol sala? Pues estoy de acuerdo con esa crítica. Creo que es un deporte muy practicado en España. Creo que es un deporte que ha dado muchos éxitos al deporte aquí en España, tanto a nivel de clubes como de selección, tanto en la categoría masculina como en la femenina. Y creo que se le da poca visibilidad, estoy de acuerdo. Yo empecé haciendo narraciones para un medio muy pequeñito que se llama Pasión Media Comunicación. Cuando estaba todavía en la carrera, narraba los partidos del Alcorcón femenino. Iba al pabellón cada 15 días para narrar partidos del Alcorcón cuando jugaba como local, porque llegaron a un acuerdo, esta pequeña empresa llegó con un acuerdo con el Alcorcón, no con la Liga, sino con el Alcorcón, para retransmitir sus partidos. De ahí esa misma empresa dio el salto a la Liga Nacional de Fútbol Sala para empezar a retransmitir. Esto me pilló a mí en mi primer año de carrera, nada más entrar en la carrera, para retransmitir un partido de la jornada por streaming a través del YouTube de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Igual nos desplazábamos, viajábamos por toda España, nos desplazábamos al pabellón, hacíamos el partido, se retransmitía por YouTube y volvíamos. Había 2 partidos que se retransmitían en la jornada en abierto y para todo el mundo por aquel entonces. El famoso partido de Teledeporte y el partido que nosotros hacíamos en la retransmisión por streaming. No llegó a mucho más porque se cortó ese acuerdo y se quedó con el partido que se ha seguido dando hasta ahora. Es verdad que ahora no estoy tan al día del fútbol sala, ya centrado más profesionalmente en el fútbol. Es verdad que he tenido poco tiempo para consumirlo, es un deporte que siempre me ha gustado, pero sí estoy de acuerdo, como espectador, ya no como profesional. Sí estoy de acuerdo que cuesta encontrar partidos para ver, o esa sensación tengo yo. No sé si se dan y no llegan al consumidor final porque quizá no se hace un buen trabajo para venderlos,
o porque directamente no se están retransmitiendo, pero es verdad que cuesta bastante. En Radio Marca recientemente llegaron a un acuerdo con la federación para dar un poquito de visibilidad a las jornadas de liga, para tener protagonistas, pero si no es por este acuerdo, es verdad que creo que a los protagonistas de fútbol sala, insisto, tanto masculinos como femeninos, se les ve y se les escucha muy poco. Madre mía, es que eso yo cada vez que lo trataba al final con los invitados es el hecho de, pues es que todo el mundo ha jugado fútbol sala, nadie se ha puesto a jugar Sí, fútbol sí, 11, nadie se ha puesto a jugar fútbol 11 en su infancia, exacto, salvo que seas exacto. ahí en una cantera grande, una cantera más profesional, que te Sí, sí, puedas plantear un futuro de vivir de ello. ¿Has jugado fútbol 7 o fútbol sala? Pero sí, sí. fútbol Así hemos empezado 11, todos. fútbol 11 solo lo veías. Sí, sí, Y total. que desde la Federación Española se conozca tan poco lo del fútbol sala y el gran nivel que hay dentro del fútbol sala español, es sorprendente cuanto menos. Sí, sí, sí. Yo creo que merece el deporte como tal, el fútbol sala merece que se le dé una buena pensada y traten de vender mejor el producto que no está llegando y que la gente poco a poco está cada vez desconectando más de ese deporte. Totalmente. Y bueno, volvemos a lanzar desde aquí, desde el canal, un poco que se dé más voz también al fútbol sala. Ya me está planteando yo traer algún jugador de fútbol sala profesional al canal, entonces habrá que darle alguna vuelta y a ver, que ver si se Pero puede, bueno, pero es importante al final porque hay muchos deportes que, como el fútbol 11 al final es lo más vendido mm, mundialmente y lo que más se consume al final por el marketing que hay detrás de todo ello y de cada club de fútbol individualmente, pues al final se conoce más, pero joder, hay que tener en cuenta otros deportes y la amplitud que hay, que luego eso de cara a la carrera, hablando de nuevo periodismo, te puede cerrar bastantes más puertas de las que tú crees, porque al final periodistas de fútbol hay a patadas, sobre todo de sí, fútbol sí. 11, pero periodista de fútbol sala, periodista de baloncesto, periodista de deportes de polideportivo, como se quieran nombrar al final, te Mm. puede abrir más puertas que las del fútbol, porque al final está la masonería, por decirlo de alguna forma, que son los que se dedican a y pueden vivir del fútbol convencional y son los afortunados, pero luego hasta de la Kings League se puede sacar un periodista algo y tener alguna parte si al final el medio está interesado en cubrirla. O sea, Sí, hay que saber un poquito de todo al final. total, total, sí, sí. Cuanto más abarques, está claro. Es verdad que mucho abarca, poco aprieta, suelen decir. Total. Pero hay que saber de todo. Hay que saber de todo, evidentemente, en el periodismo deportivo no basta con especializarse solo en una cosa, porque además es que la carrera de cada uno es muy larga. Nunca sabes por dónde va a salir. Completo, por completo, por completo. Y luego algo que yo personalmente, siendo consumidor de pizarritas, no sabía, era que tú ¿Mm? eras especialista en fútbol italiano, que hubo un momento que estabas especializado en fútbol italiano. Sí, sí, sí. Yo empecé con el fútbol. Mi primera especialización fue el fútbol italiano y la manera que tuve de meter cabeza en los medios y empezar a colaborar fue a través del calcio. Esto ocurre cuando estoy haciendo el segundo de bachillerato, porque mi entrenador por aquel entonces de fútbol sala, que yo jugaba fútbol sala, me habla que él colaboraba en una radio muy pequeñita, donde se hablaba de fútbol internacional y me dijo que se quedaba abierta la vacante, se quedaba libre del fútbol italiano, porque el chico que lo estaba cubriendo por aquel entonces, pues se marcharía o no sé qué pasaría con él. Y yo por aquel entonces no tenía ni idea de fútbol italiano. A mí me gustaba mucho seguir el fútbol internacional, el fútbol aquí en España, por supuesto, era muy friki, como antes te decía, de estos que estaban en Twitter tuiteando de cosas de fútbol todo el día. Él me seguía, lo vio y me dijo, oye, pues si quieres hacer algo más en este sentido, y ya le había hablado yo del periodismo en el futuro, me dijo pues que sepas que hay un huequito libre. Y empecé con el fútbol italiano. Primero en esta radio que se llamaba Pasión Deportiva Radio. Luego comentando en distintos espacios cuando los italianos se enfrentaban a los españoles, me llamaban de vez en cuando de alguna radio para colaborar, para darles mi opinión de cómo veía yo a la Juve en aquel momento, al Milan, etcétera.
y también en textos escritos, en una web que se llamaba Underground Football, antes en Kaiser Football, hacía análisis, hacía textos, hacía reportajes del fútbol italiano. Sí, sí, luego ya dejé el fútbol italiano a un lado porque me tuve que especializar en el español, que es en el que ahora estoy más centrado, pero sí, sí, empecé con el fútbol italiano. Y ya ahí te empezaste a ver todos los partidos de fútbol italiano que pudiste, ¿no? Para especializarte dentro de... Exacto, exacto. Empecé a especializar como podía con los recursos que tenía por aquel entonces, tratando de ver partidos, tratando de informarme a través de la prensa, leyendo los medios digitales a través de internet. Y sí, sí, de hecho llegó a ser tan enfermizo lo mío que yo hice el Erasmus en Florencia. Estuve varios meses en Florencia, en tercero de carrera, y elegí Florencia en parte por el fútbol italiano, porque siempre me ha gustado mucho y quería vivir la experiencia de, oye, ya que estaba allí, pues aprovechar para ver fútbol. Y la Fiorentina, por ejemplo, se portó muy bien conmigo, tuve buen trato con el jefe de prensa por aquel entonces de la Fiore, me abrió las puertas del club, me dejaban estar siempre acreditado a los partidos con ellos que yo colaboraba por aquel entonces, revisaba a los jugadores al acabar, así que sí, sí, muy bien. Hice varios viajes muy chulos por Italia aquel año, cubriendo para estos medios el fútbol italiano en el que estaba especializado. Jolín. ¿Ya estaba Borja Valero por ahí por la Fiore o estaba todavía en el Inter? Pues cuando yo estoy en el Erasmus, esta es una buena pregunta. Creo que pillo creo que pillo uno de los años de Borja Valero en Florencia. Sí, sí, creo que sí. La entrevista que tengo muy marcada es la de David Astori, que luego falleció, futbolista de la Fiorentina. Yo entrevisté a Astori, estuve con él, me acuerdo, después de uno de los partidos que fui a ver, y como te decía, el jefe de prensa de la Fiore con el que hice buenas migas sabía que yo era español, que chapurreaba un poco el italiano, y siempre cuando acababa con los medios italianos que estaban allí desplazados para cubrir los partidos, recuerdo que hacían una parte conmigo, me dejaban 2, 3 minutos para charlar con el jugador y así yo también practicar un poco el italiano en este tipo de situaciones. Y me acuerdo que una de las entrevistas que hice fue a Story. Otra, por ejemplo, fue con Gio Simeone, el hijo del Cholo, que fue a jugar allí con el Genoa. Fui a ver un Fiorentina-Genoa y me acuerdo de hablar con Gio Simeone allí al acabar el partido, del partido, de la temporada y de su acción en Italia, porque él acaba de llegar también a Italia y me cayó muy bien el hijo del Cholo. Ahí te lo pusieron fácil, ¿eh? Ahí te dijeron un poco, bueno. Sí, 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 Tienes que, sí, sí, tienes sí, que ahí. tienes que aprender italiano, pero bueno, te ponemos a un hispanoparlante mejor para que te pueda Claro, salir sí, sí, igual. sí. Mucho más sencillo hablar en castellano directamente que no chapurreando el italiano, que mi italiano para aquel entonces sería como el de Joaquín cuando estuve en la Fiorentina, algo parecido. Madre mía. Es que esa entrevista de Joaquín, madre, que no la haya visto, creo que era, Histórica, si no recuerdo mal, era intentando hablar italiano y luego le dicen, tú no sabes hablar italiano, ¿no? Y dice, nada, pero nada. histórica. Un crack, el bueno de Joaquín, que también estuvo ahí en Florencia. Sí, bueno, estuvo en Florencia y con quién. Bueno, ahora está De Gea ahí rompiéndola en Florencia. Bueno, ya jugadorazos. A mí la Fiorentina siempre me ha gustado, pero es el típico club que recuerdo vagamente muchas veces del hecho de que hay veces que no recuerdo que se mete en Europa, casi no sé si el 90% de las veces ha estado siempre por Europa y siempre es como que se me olvida. Hay veces que digo, bueno, ha quedado noveno en la Serie A, Sí, pero de repente sí, sí. digo, pero si está de repente en Conference, ha llegado a dos Sí, finales de sí, Conference y ha sí. perdido las dos. La Fiore, a ver, la mala suerte también la acompaña un poco y luego también es como poquito la cantera, diciéndolo mal, de la Juve, porque al final siempre era jugador que triunfa en la Fiore, pues venga, para la Juve. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de cuando estaba cubriendo estos años el fútbol italiano. Me acuerdo de los traspasos de Bernardeschi y Chiesa, que van los dos de la Fiore a la Juve, los dos, además muy seguidos. Sí, sí, prácticamente era un verano y luego al siguiente. Sí, sí. Vlahovic más recientemente también. Sí, sí, hay Vlahovic varios también, ejemplos. totalmente. Y no, y luego es que aparte, no sé, son jugadores que han hecho carrera en la Serie A todos. O sea, al final, Chiesa, salvo por la lesión de cruzados que Sí, tuvo, creo que fue, y ahora estando en Liverpool, ahora está sonando para volver a Italia. Bernardeschi ha vuelto a Italia.
Vlahovic, a Sí, ver sí, en qué estrella estará ahora mismo, porque sí, está, sí, total, está sonando total. para salir cada verano y yo lo veo bastante buen jugador, pero sí que a lo mejor no tiene la cabeza a veces en el mejor sitio, pero a ver. Sí, sí, jugadores de nivel. En la Fiore ha habido mucho jugón, molaba mucho. La Fiore entre los últimos años ha tenido buenos jugadores. Sí, sí, totalmente. Y hacía muy buenas compras, aunque no le saliesen del todo bien. Yo me acuerdo cuando ficharon a Martínez Cuarta, el central argentino que está sonando para grandes clubes de Europa y al final no se adaptó tanto y ahora ha vuelto a River, pero eran fichajes que decías, ojo, cuidado, que la Fiore puede hacer cositas. Sí, 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 no, no. Y ha tenido jugadores luego traspasos aquí a la Liga Española. Kalinic, que estuvo en el Atleti, Xavi, sale de la Fiore, años atrás, tiempo antes estuvo Petzela en la Fiore, También. estuvo Gonzalo Rodríguez, que estuvo luego en el Villarreal. Es decir, que ha habido, sí, sí, jugadores, Borja Valero, que hablábamos antes de él, por supuesto, Joaquín, Marcos Alonso, han tenido jugadores que han tenido importante también por aquí, por España. Sí, sí, sí. Sobre todo, yo me acuerdo de cuando estaba Alban Lafont, que ahora mismo Mm, se ha ido Portero. con Chiribella a Panathinaikos, creo que es. Se ha ido ahí y era como una de las promesas del fútbol ahí, del Sí, sí, sí. fútbol francés y todo, Había y mucho hype. Sí. total. Y luego se volvió a Francia, al Nantes, y, y en qué estrella estará ahora mismo de nuevo. También, también, también. ¿Y cuál fue, bueno, aparte del jugador que nos has mencionado, cuál fue otro de los jugadores, bueno, aparte de Gio también, de otros de los jugadores que recuerdas ver allí en tu Erasmus en Florencia, que le echaste el ojo y dijiste, uff, ojo, cuidado que a lo mejor puede pegar un pelotazo en cualquier momento y ver repasar en la hemeroteca y decir, ojo, cuidado que este jugador lo vi yo en sus inicios y ahora cuidado. Pues eh, fíjate, esto que no me ocurrió, luego no dio el rédito esperado. Me acuerdo que yo inflé bastante el pero con Kalinic. A mí me pilla la temporada de Kalinic que se sale, o sea, se sale de verdad. Hace un temporadón impresionante y tú lo veías jugar allí en Florencia y decías, es un delantero que va a mover mucha pasta. La Fiore lo fichó directamente de Croacia, si mal no recuerdo. Era un desconocido Florencia y se convierte en un delantero interesante, un jugador que además de goles jugaba muy bien con la pelota en los pies fuera del área. Recuerdo cuando empieza a sonar para el Atlético de Madrid, recuerdo pensar, ostras, ahí está fichando un delantero de nivel, luego no salió bien, por lo que fuese no terminó su fichaje, pero creo que es uno de los que recuerdo, de los que mejor recuerdo tengo, de aquella Fiore, de aquellos partidos que fui a ver, decir, ostras, la Fiore tiene un delantero muy, muy chulo, muy bueno. Sí, encima fue el mismo año que ficharon a Mario Hermoso, Joao Félix y todo, creo que fue más o menos Cierto, sí, puede ser. Sí, sí, sobre sí, ese puede ser, año. puede ser. Y Sí, luego sí. también ficharon a Saponjic, ese delantero Es verdad. que era pintaba ahí, super promesa, que también venía del Benfica. Y ahora creo que está Sí, jugando en Chipre. O sea que sí, sí. Sí. Según el Saponjic, sí, sí. Aquel Mundial Sub-20 con Serbia, creo que estaba Saponjic. creo que sí, sí. Encima es que fueron ni medio millón para lo que le costó al Atleti y luego no sé ni si se fue libre o algo así. Tremendo, sí, sí. Ese tipo de operaciones extrañas de todos los mercados. Oye, de estos jugadores hay muchos. Jugadores jóvenes que crees que van a triunfar, que tienen muy buena pinta y que luego no salen porque el fútbol es difícil y son personas, son seres humanos con sus problemas y sus circunstancias. Bueno, y luego aparte también que se está dando mucho un poco, vamos a llamarlo la fórmula Chelsea, que es fichar un jugador que no juegue ni un minuto en tu equipo, pero luego le puedas sacar un rédito económico grande también, o si no, También. que se dé la carta de libertad o se termine su contrato y que se busque la vida. Pero al final está mucho. A mí hay veces que me fastidia esto porque es un poco jugar con los futbolistas como si fuesen cartas a veces. Pero al final Sí, también está sí. dentro del negocio. Vaya a ser Samu Morodion o Agehowa ahora mismo. Siempre me equivoco, la costumbre. Si Samu ve esto, lo siento. Pero al final es eso, no juega ni un minuto en el Atleti, hace muy buena temporada cedido en el Alavés y le saca un rédito económico enorme ahora al Atleti, que si no sé si ahora que han comprado
el 100% de los derechos son 30 millones lo que ha sacado más o menos el Atleti por él. De 6 a 30, pues bueno, sí es rédito económico para el club, pero es una persona, como hemos estado mencionando. Sí, total, sí, sí. La verdad que muy a la orden del día este mercadeo que hay con muchos futbolistas, sobre todo jóvenes, y muchos intereses detrás, mucha gente buscando su trozo de pastel. Totalmente. Y bueno, aprovechando que estamos hablando tanto de fichajes y de historia de ¿Mm? fichajes, vamos a hacer un juego que, bueno, ya me has mencionado fuera de cámara que a lo mejor no eres el mejor en él, pero No soy el mejor en este jueguito, pero venga, va, acepto el reto. Voy a vamos a abrir las hacer, imágenes que me has pasado, a ver. vamos a hacer el adivina al jugador por A ver, su cadena de traspasos, que hay 4 niveles: fácil, medio, vale, difícil y leyenda. Están vale, en, los tengo, los han mandado. están en orden cronológicamente, en el orden de dificultad. Y bueno, ¿Vale? la primera imagen es el nivel fácil, que bueno, ahora la edición les pondré aquí, por aquí debajo la imagen para que lo puedan adivinar también ellos. El primero es Cristian Mosquera. ¿Correcto? Sí, Va, sí, va a sí, ser, Cristian Mosquera. va a ser mucho de actualidad o Liga Española, que se ha movido por lo menos por la Liga Española en algún momento. Vale, O luego de repente también jugadores que han pasado por equipos grandes españoles. O sea, vale, va a ser por ahí. Este es el nivel vale, me medio. parece bien. Vale, a ver, nivel medio. De al- Al PSG gratuito, correcto. gratuito. Si necesitas pistas, yo te las voy a ir dando, no te preocupes. Xavi Simons. No, No, claro, porque ha habido. El PSG, está en la plantilla del PSG. sí, campeón olímpico. Ah, Arnau Tenas. Correcto, Vale, vale, bien, bien. Ah, mira, no había caído. Claro, nunca me vienen a la mente los porteros, siempre los grandes olvidados. totalmente. Por si acaso tienes también los años en la primera fila de Sí, todas, por si también te sirve sí, de sí, guía. sí. Este ya es Vale, el a nivel ver, difícil. ostras. A ver. Veo el Barça, del Ajax al Barça, del Barça al Liverpool, del Liverpool al Ajax otra vez. Aquí difícil ¿eh? No tengo el recuerdo. Me voy a jugar un triple. O sea, no he visto a este jugador, ¿eh? Me voy a jugar un triple porque creo recordar que este lo pensamos para nuestros retos en Pizarrita. Y viendo la bandera, que es una bandera muy particular, Ayuda bastante. puede ser Litmanen. Correcto, Litmanen. Vale. Es que fíjate, a mí yo soy del 95, cuando él está en el Barça en el 99 tengo 4 años. Yo este buen hombre no lo vi jugar, no lo recuerdo. Pero sí tengo el recuerdo de buscarlo o de que lo buscásemos para los retos en Pizarritas. Y Vale, luego, bueno, bien, ¿no? De momento 3 de 3. sí, sí, totalmente. Bueno, no esperaba menos de ti, De Adri. momento, de momento 3 de 3, de momento 3 de 3, aunque con algo de ayuda en el segundo. Y el último, Este ya es a el ver, nivel leyenda. nivel leyenda. Sí, lo he llamado así, Vale, pero es el que más complicado es puede ser. un uruguayo, empieza Correcto. en Peñarol, PSG, Benfica, Oporto, Atlético de Madrid, Parma, Oporto, Atlético de Madrid. Lo ficha Atleti en 2012. Y luego el Parma. Claro, el Parma me dejó loco un poco, ¿eh? Peñarol. Vale, a ver, por el año que lo ficha el Atleti y por el año que luego lo cede al Parma, que no recordaba que lo cediese al Parma, me cuadraría que fuese el Cebolla, Rodríguez. ¿Puede ser? Es correctísimo. Bien. Ostras, pero no recordaba que fuese al Parma, ¿eh? Este movimiento lo tenía. O sea, lo he pillado por del Oporto al Atlético de Madrid, un uruguayo, Peñarol, por ahí lo he podido sacar, pero no recordaba que fuese al Parma y que luego se marchase a Gremio. Bueno, el bueno del Cebolla Rodríguez, Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez, correcto. Sí, No, y sí, sí, sí. a mí lo que me sorprendió al verlo es que fichó por el PSG en su momento. No me acordaba yo de eso. Sí, también, sí, sí, sí. Curioso.
O sea, Curioso. ha tenido una carrera más que curiosa, la verdad. Sí, muy particular, sí, sí, sí. Y yo siempre tengo el Muy bueno. recuerdo, yo siempre tengo el recuerdo porque yo soy del 2004, entonces yo tengo siempre ¿Mm? el recuerdo de, Ostras, de ser el suplente casi, el jugador casi número 12 del Cholo muchas veces. ostras, 2004. Qué fuerte. Sí, sí, yo Ah, recuerdo, claro, 2004 a ti te pilla el Mundial con 6 años, el Mundial 2010. sí, prácticamente. La Eurocopa 2008 con 4. Fíjate, madre mía, qué diferencia. Yo recuerdo el gol de Iniesta estando ¿Sí? en el colegio de un amigo mío que lo proyectaron en el patio que es enorme. Eh, Verlo proyectado en una de las paredes que tenían del patio y estar toda la gente ahí con los padres, con los niños pequeños, que yo a los 6 años ni me enteraba que era una final del mundo. Claro, claro, claro. Y yo tenía un perrito, un perro de peluche, que luego me regalaron la pulsera de España campeona del mundo, que ponía todo lo de gol de Iniesta, el minuto 0-1 contra Holanda y ponérsela al perro en la patilla. Qué bueno. Qué bueno. Ostras, fíjate, madre mía. Que me sigue impactando mucho esto, el contraste en cuanto a las edades, que los que sois tan jóvenes vivisteis tan pequeños aquellos años, me sigue impactando, de verdad. Sé que pasa el tiempo y parezco aquí el abuelo cebolleta ahora, pero me sigue impactando mucho. No, no, sí, yo tengo un hermano de 2013 y yo le digo, y yo estoy pensando y digo, pero es que no he visto el gol de Iniesta, no he visto el gol de Claro, todos. claro. No, no, total. Ni la Eurocopa 2012 tampoco ha visto. Nada, nada, no he visto a la Nació mejor de después. España. Sí, un año después justo casi. Claro, claro. Sí, 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 sí. O sea, es Qué que bueno, qué bueno. y yo luego siempre tengo la coña con mis amigos de cuando hablamos a lo mejor yo qué sé, de gente a lo mejor que ha nacido después de nosotros o de que ya es de 2010 en adelante o incluso Ujú. que vivió el Mundial muy de pequeño, yo digo, pero es que no puedes argumentar, no has visto el gol de todos. O sea, ya está, no puedes argumentar. Es verdad, es verdad. De verdad que me llama poderosamente la atención. No, no, sí, sí. Y a mí me está pasando cada vez más que luego dices, no, si es que el año 2007 ya entra a la universidad, el año 2008 ya entra a la universidad y dices, ostras, Claro, claro, ostras, fíjate. Sí, sí, sí. A mí me empieza a pasar esto con los jugadores profesionales, que también. hay muchos de la generación del 95 de la que soy yo, claro, que están cumpliendo ya 30 años. No les queda tanta carrera a estos jugadores. Entonces ya todos los que van apareciendo por detrás, sobre todo ahora los más jóvenes, también llama el Pau Cubarsí, todos estos críos que están apareciendo ahora, claro, es que dices, es que nacieron ayer, como quien dice, que son muy pequeños comparado con los que ya vamos un poquito más crecidos. Claro, es que ten en cuenta que yo soy de la edad de Gaby. O sea que Claro, pues eso, fíjate, Gaby tiene mi edad y él está ganando unos cuantos millones más que yo. O sea que imagínate cómo. fíjate. Bueno, oye, pero tú eres el futuro de la profesión, el futuro del periodismo. Gaby lo hará en el fútbol, tú en la profesión, así que creo que estamos en buenas manos, tanto en el fútbol Esperemos, como en la profesión. Seguro que esperemos. sí. Muchísimas gracias, de verdad. Pero bueno, para ir terminando y rematando la entrevista, quiero que nos cuentes también un poco, ya que estás ahora un poquito ya de conductor de pizarritas, quiero ¿Sí? que nos comentes, incluyendo cuando está Miguel, cómo puede ser un día normal en pizarritas, dentro de la estructura de Radio Marca y sobre todo en el programa en el que estáis vosotros. Pues, a ver, mi día a día, cuando el horario es de 4 a 7 de la tarde, cuando tenemos horario habitual, no como ahora que voy con los tiempos un poco cambiados, eh, me levanto por la mañana, voy al gimnasio, desayuno, me pongo a trabajar a eso de las 11 de la mañana más o menos, 11 y poco. Me pongo ya a hacer cosas del programa, porque Quintana ya nos empieza a encargar de temas, que nos vayamos preparando contenidos, que vayamos preparando secciones, que le vayamos pasando cosas para que él vaya completando la pauta. Llego a la radio, trabajo durante la mañana, como, llego a la radio a eso de las 2 más o menos del mediodía. El programa empieza a las 4, generalmente a las 3. O sea, si yo estoy de 2 a 3 en la reacción, a las 3 tenemos ya la pauta montada, salvo que pase algo gordo de última hora que nos obligue a cambiar o se nos caiga algo que teníamos previsto hacer en el programa. A las 3, por norma general, ya está la pauta montada, ya tenemos todo listo. De 4 a 7 es el programa y a las 7 cuando acabamos
cada uno marcha para su casa, nos vamos, pero claro, como ahora ya hay fútbol todos los días, uno no termina de trabajar a las 7. Siempre a las 9 hay partidos, siempre hay algo que ver y los días de Champions siempre conectamos después de que acabe la jornada, que acabe el partido a las 11, enchufamos el directo y estamos hasta las 12 y algo, así que Claro, es que ahora realmente mismo es lo que tiene. realmente uno pasa muchas horas muy pendiente del programa, muchas horas preparando cosas, muchas horas escribiendo a gente, intentando, bueno, preparar cositas. Cuando no estás preparando el programa de ese día, si te sobra un ratito empiezas a adelantar el del día siguiente por ir adelantando trabajo, así que uno está muy conectado durante toda la mañana, salvo el ratito que me despierto, voy al gimnasio y desayuno, e intento desconectar al máximo de todo, el resto del tiempo plena disponibilidad para lo que vaya ocurriendo durante el día. Totalmente. Y bueno, ya vas a tener que hacer un cambio en la escaleta, a lo mejor, o algo que mencionar, porque acabo de meterme un momento en Instagram y he visto que Tiris Dolan ha fichado por el Español. Un Ah, jugador, mira que... un jugador que juega en el Blackburn Rovers, que todo el mundo habrá usado alguna vez en el FIFA en el modo manager. Pues Pues mira, sí, sí. llega a la Liga Española con el Español. O sea que ya tienes ahí Pues ya una tengo un cosa que temita para añadir. esta tarde, sí, sí. Sí, sí, justo, efectivamente. Pero bueno, Adri, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y pasarte por el canal. Un placer, de verdad, Hugo. Gracias por la invitación. A tope con el proyecto y cuando quieras, aquí estoy para charlar de lo que te apetezca. Pues muchísimas gracias, pero antes de que te vayas, quiero ¿Sí? que, bueno, suelo hacer unas nominaciones al final para que, vamos a decirlo así, de forma amistosa un poco, que para que enmarrones a otro compañero tuyo o a gente de tu entorno que consideres que puede llegar a traer un tema interesante o hablar algo interesante aquí a y replicar una de las entrevistas como como las que te he hecho a ti. Y nada, es para simplemente para que nos des uno o varios nombres para que se puedan pasar por el canal. Pues mira, te voy a dar dos nombres que creo que tienen cosas chulas que contar y seguro que a la gente le apetece ver esas entrevistas. Uno es Nahuel, que venga Nahuel al podcast, porque Nahuel tiene una historia muy chula también a nivel profesional. Nahuel se ha buscado las castañas fuera de España, ha estado trabajando fuera de España y yo valoro mucho eso. Bueno, Nahuel es un tipo que se sabe currar mucho sus cosas y sacar adelante lo que tiene y lo ha conseguido hacer fuera de España, le doy mucho mérito. Y el otro que creo que puede ser interesante es Alex de Llano, que también están pizarritas. Y Alex con la tele, que él hace tele, yo por ejemplo no he hecho partidos en televisión, él sí, ya tiene bastantes hechos, bastantes tiros pegados en ese sentido. Creo que puede contar también cosas interesantes oye, aportar en la entrevista, así que las dos nominaciones, que no se te escapen, si se te escapan hablo yo con ellos para que se pasen por aquí. Perfecto. Pues nada, ya finalizamos por aquí la entrevista. Vuelvo a ser agradecido con el tiempo que me has dedicado, de verdad. Nada, el placer de verdad, un auténtico placer, que he estado muy cómodo y me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias. Yo con eso que me dices ya he cumplido mi cometido. Un fuerte abrazo, Hugo. Un fuerte abrazo, Adri. Y nos vemos en la próxima, chicos. Chao.